La arquitectura no es una simple construcción física. A menudo se describe como la representación del amor y la pasión que se concienen en el tiempo. Detrás de cada una de las majestuosas construcciones podemos encontrar entre sus columnas una historia de amor o un romance épico. Y algunas de estas leyendas arquitectónicas que son dignas de películas y series románticas de Hollywood. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas historias románticas se esconden detrás de los edificios más emblemáticos en el mundo? En este video te invitamos a descubrir las más cautivadoras historias de amor que inspiraron algunos de los edificios más icónicos de la historia de la arquitectura. Nuestra primera lección nos lleva al tan majestuoso Taj Mahal, que alberga una hermosa y trágica historia de amor que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo. El emperador Shah Jahan ordenó la construcción del Taj Mahal como un emotivo homenaje a su esposa favorita, Mumtaz Mahal, quien falleció mientras daba a luz a su 14º hijo. Construir el Taj Mahal no fue pan comido. Tomó más de 20 años de sudor y lágrimas para haberlo terminado. Y se dice que participaron más de 20.000 trabajadores. La belleza del Taj Mahal radica en los detalles y la cuidadosa elección del material provenientes de diferentes partes del mundo. Eligieron la crema de la crema para la decoración. Piedras turquesas del Tíbet, coral de Arabia, ágatas de Yemen, zafiros de Ceilán, amatistas de Persia, lapislázuli de Afganistán, cuarzo del Himalaya y ámbar del Océano Índico. Cada elemento fue seleccionado con esmero para asegurar que la tumba de su amada estuviera decorada con lo mejor, sin escatimar en gastos para lograrlo. Sin embargo, este grandioso homenaje tuvo horribles consecuencias para las arcas del emperador, ya que, en su deseo de honrar y venerar al amor de su vida, gastó 50 millones de rupias en su construcción, una cifra equivalente a 500 millones de dólares en la actualidad, lo que provocó su ruina económica y la pérdida del trono. El amor no tiene por qué ser tan costoso, pero bueno, cada uno tiene sus formas extravagantes de demostrar su cariño. A pesar de ello, el emperador nunca dejó de recordar a su esposa, y cuando murió a la edad de 74 años, fue enterrado junto a ella en el gran mausoleo. Allí, bajo la cúpula del Taj Mahal, reposan para siempre, unidos por el amor que trascendió el tiempo y el espacio. Nuestra segunda lección nos transporta a la península de Crimea, donde se alza el pintoresco castillo Salonets, o nido de golondrinas. La leyenda cuenta la historia de un noble alemán, el barón von Stengel, que en la madurez de su vida se enamoró apasionadamente de una joven y talentosa bailarina de ballet. ¿Quién lo diría? Parece sacado de un guión de película. Y para demostrar su amor, el noble decidió construir este edificio en un acantilado de 40 metros de altura, en un lugar tan alto y peligroso que incluso las golondrinas pensaron 2 veces antes de hacer su nido allí. Hablamos de amor a alturas inimaginables. Quizás un ramo de flores hubiera sido suficiente, pero este caballero quería impresionar a su amada con una obra de arquitectura digna de una novela romántica. Su estilo neogótico parece sacado de los cuentos de hadas, y es como si un palacio de juguete en miniatura cobrara vida con sus modestas dimensiones: 20 metros de largo, 10 metros de anchos y 12 metros de altura. Aunque la historia de amor entre el varón y la joven bailarina pudo ser breve, el Salonets se convirtió en un símbolo inmortal de su romance. Hoy en día, este castillo de 2 pisos abre sus puertas como una popular atracción turística, regalando a los visitantes impresionantes vistas del Mar Negro y la oportunidad de revivir un romance único e inspirador. Nuestra tercera lección nos traslada al Palacio de Mirabel, situado en Salzburgo, Austria, otro lugar que rebosa amor y romance. Su construcción fue el resultado del romance entre el arzobispo Wolf Dietrich y Salomé Al, un romance entre un arzobispo y su amante. En una época en la que el celibato era un deber sagrado para los hombres de la iglesia, y no contento con romper las reglas, decidió llevar su romance al siguiente nivel. ¿Una cena romántica? Nah, eso es demasiado aburrido. Él y su amante, la hermosa Salomé, decidieron construir un palacio para celebrar su amor. ¿Qué mejor manera de decir I love you que edificando un hogar juntos? ¿Y qué hogar?
El palacio de Mirabel fue testigo de su pasión ardiente y, por supuesto, de una familia en crecimiento, con 15 hijos. Sí, lo has escuchado bien. Parece que el arzobispo no perdió tiempo en cumplir con su deber. Sin embargo, como suele suceder en las historias de amor más intensas, las sombras de la adversidad llegaron con la encarcelación del arzobispo y, finalmente, su partida de este mundo. Salomé fue separada del palacio que representaba su unión y desterrada a un convento, lejos de los brazos del hombre que amaba. Hoy, el Palacio de Mirabel sigue en pie, recordando al mundo la fuerza y la belleza de un amor que desafió todas las convenciones y se aferró a la eternidad. Cada visita a este lugar es un viaje a través del tiempo, un encuentro con una historia de amor que cautivó corazones y sigue inspirando a todos aquellos que se dejan llevar por la magia del Palacio de Mirabel. La cuarta lección nos lleva a las tranquilas tierras de Escocia. Donde se encuentra un lugar mágico y conmovedor, la Sweet Araby, o Abadía del Dulce Amor. Esta abadía en ruinas es mucho más que un simple monasterio. Es el testimonio eterno de un amor que desafió el tiempo y las adversidades. El siglo XIII, cuando las historias de amor se escribían con plumas y tinta y un poco de drama de telenovela, Lady de Borguilla y John Balliol tenían todo para ser la pareja perfecta. Amor, romance y una historia que perduraría por siglos. Pero como en todo buen culebrón, el destino tenía preparada una trama de esas que te rompen el corazón. La tragedia golpeó con fuerza y se llevó a John Balliol de este mundo. Pero espera, que aquí viene la parte que te hace aguantar la respiración. En medio del dolor, Lady de Borguilla decidió hacer algo inusual: preservar el corazón de John en un precioso cofre de mármol. No sabemos si eso es una declaración de amor, pero sin dudas es original. Pero eso no era todo. Además, ordenó la construcción de una abadía que sería conocida como Sweet Araby, un lugar sagrado y hermoso, donde el corazón de su amado reposaría junto a ella por toda la eternidad. Cada piedra colocada en la construcción de la abadía lleva consigo el peso de un amor que no conoce fronteras, un tributo tangible a la pasión y el cariño compartido entre Lady de Borguilla y John Balliol. Por último, la historia de amor más escandalosa de todas: Catalina y Juan Pedro en La Habana. ¿Quién no ama un buen drama lleno de intrigas? Eso sí, no es una típica historia de cuentos de hadas, pero definitivamente captura el espíritu rebelde del amor verdadero. Vaya, como si la hubiese escrito Shakespeare. Y ahora te lo cuento. Catalina Laza era una mujer que destallaba belleza y gracia como ninguna. Para que tengan una idea, era como una Miss Universo por allá por el 1902 en Cuba. Pero, sí, siempre hay un pero, ya estaba atado a un matrimonio con un hombre que no le caía en gracia. Imagínate, hablamos de una época en la que no había rastro del divorcio legal y la traición estaba peor vista que una pizza con piña. Volvamos a la trama. Sería en una cena, donde el destino unió a Juan Pedro y a la encantadora cubana. El amor floreció de una, desafiando convenciones y desbordando pasión en sus miradas. Pero los rumores y sospechas comenzarían a amenazar su romance. Se avecinaba una tormenta. La tía del esposo de Catalina, cual detective chismosa, contrató a un espía para descubrir sus secretos. Y ¡pum! Los amantes atrapados en pleno acto en el hotel de Inglaterra. La vida de Catalina cambió para siempre. Expulsada de la casa, acusada de bigamia, sin la custodia de sus hijos. Y más encima, la alta sociedad habanera comenzaría a mirarla con malos ojos y le cerrarían todas las puertas. Ellos ni se inmutaron. Desafiaron a la sociedad y huyeron. ¿Y dónde mejor? Francia. Amor, aventuras y croissant. Tras años de vivir en Europa, volvieron a Cuba en 1917, justo antes de la legalización del divorcio. Y por fin, Catalina lograría disolver su anterior matrimonio. Y Pedro, para demostrar el amor en modo espectacular, le armó una mansión de suspiros. Pero, espera, esto aún no se acaba. Como en toda buena historia, la vida pone su toque de drama. La felicidad en la mansión fue fugaz. Una enfermedad repentina llevó a Catalina a Francia, donde se despidió de este mundo a los 55 años en los brazos de su amado Juan Pedro.
En La Habana, él le construiría un panteón en el cementerio de Colón, que visitaría cada día para estar cerca de su amada. Una década después, Juan Pedro se marchó de este mundo, pero antes de partir, dejó un gesto conmovedor. Fue enterrado de pie, para velar eternamente el sueño de la mujer que tanto amó. En cada rincón de este edificio, la esencia de Catalina y Juan Pedro sigue viva, invitando a todos a sentir la belleza y pasión que dejaron como legado en La Habana. Sus corazones siguen latiendo. Una historia de amor inmortal.